Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo review del Blackview Hero 10, un plegable de gama media. Entonces vamos a comenzar. De hecho, en este caso yo creo que deberíamos decir que es un plegable de la gama de entrada, ya que considerando que es un plegable, su precio es notablemente bajo comparado contra los plegables de gama media de algunos otros fabricantes. De hecho, actualmente es poco común encontrar un plegable de gama media. Sin embargo, sí hay algunos en el mercado, pero en este caso su precio es de aproximadamente 7,700 pesos mexicanos. Eso es cerca de $420, aunque recuerda que el precio puede llegar a variar mucho por el tipo de cambio. En este caso se distribuye a través de AliExpress, entonces puedes adquirirlo desde varias partes del mundo, aunque evidentemente el tema de la garantía puede llegar a complicarse un poquito más al no tener una distribución oficial en diferentes países. Entonces Blackview todavía es una marca que vende directamente desde China hacia otras partes del mundo, aunque eso también le permite ofrecer precios mucho más competitivos. Entonces este plegable en realidad no tiene otros competidores plegables. En ese sentido es la única alternativa si quieres un plegable en este rango de precio, lo cual ya es un punto a su favor, aunque por el precio puede competir con otros dispositivos de la gama media que seguramente tendrán otras características más interesantes que él, pero no tendrán el formato plegable. Así que vamos a conocerlo más a profundidad. Primero veamos el diseño exterior, ya que en este caso encontraremos un diseño con tapas en piel sintética. En este caso tienen un tacto súper suave, muy agradable. Sinceramente que en materiales no se percibe como un dispositivo de la gama de entrada o de la gama media, se percibe como un dispositivo totalmente premium. En este caso yo tengo la edición en color rosa. Bueno, yo lo veo rosa, pero su nombre oficial es Sakura Purple. También está disponible en color negro Eclipse, así que son dos opciones de color que creo que son suficientemente buenas para que elijas el que más te gusta. En este caso vemos marcos de aluminio de grado aeroespacial. Se siente sólido en la mano, así que como te digo, en materiales no llega a hacer sacrificios grandes. Se siente muy bien y muy cómodo en la mano. Además, el diseño de las cámaras en conjunto con la pantalla exterior le dan un buen toque de originalidad. La pantalla externa es redonda, hablaremos en un momento sobre ella, pero definitivamente que es un dispositivo que luce muy bonito. Vemos el logotipo de la marca en la zona externa de la bisagra y precisamente déjame hablarte de la bisagra, ya que vamos a encontrar un muy buen diseño. Es una bisagra que sí tiene muy buena rigidez para que puedas dejar el dispositivo semi plegado en cualquiera de los ángulos, aunque debo decirte que no trae los sensores o mecanismos especiales como para que el sistema operativo detecte que estás dentro de un modo flex. Entonces aplicaciones como YouTube, que generalmente en los plegables se adaptarían cuando cambias de formato tradicional a formato flex, no se van a adaptar. Ese es uno de sus puntos débiles como plegable, pero sinceramente que la bisagra es muy buena tanto en ángulos muy cerrados como en ángulos muy abiertos. Observa que su desempeño realmente es muy bueno. Entonces, si quieres utilizarlo para tomarte fotos o tomarte videos mientras dejas el celular sobre una mesa, puede llegar a ser una muy buena herramienta, aprovechando bien sus capacidades de ser un plegable. Además tiene un peso de 198 gramos, así que podríamos decir que es un dispositivo ligero y un grosor de 8,08 milímetros cuando está desplegado, que creo que para tratarse de un dispositivo plegable de bajo costo está muy bien conseguido. En la pantalla externa no encontraremos Gorilla Glass y en la pantalla interna tenemos Ultra Thin Glass, así que no es un cristal grueso que llegue a quebrarse ante alguna caída, pero también eso obviamente podría causar que la pantalla que está debajo del cristal pueda ser un poco más frágil. Es algo que sucede obviamente con todos los plegables, aunque en este caso lo he estado utilizando para las pruebas y no hemos visto algún problema específicamente en la pantalla plegable. Así que ahora te cuento sobre el diseño cuando está desplegado, ya que los biseles son considerablemente delgados. De hecho, se parecen mucho a los biseles que encontramos en otros dispositivos plegables de gama alta de este mismo formato. Así que en ese sentido, no parece ser un dispositivo tan económico. La zona del pliegue llega a notarse, pero lo normal dentro de un dispositivo plegable. De hecho, creo que los plegables de Samsung tienen aún más marcada esta zona del pliegue. Entonces, sinceramente, no me parece algo muy grave que mencionar. Cuando tienes la pantalla encendida y lo estás utilizando, realmente esto no lo vas a percibir mucho. Entonces, no tengo ninguna queja con respecto a esta zona del pliegue. Y obviamente, tratándose de un plegable de la gama de entrada o gama media, no vamos a encontrar ningún nivel de resistencia al agua. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Pero si te preocupa un poco la durabilidad de la bisagra, el fabricante comparte una cifra donde aseguran que soporta 250,000 pliegues, lo cual es bastante bueno considerando que es una cifra que
apenas hace algunos años Samsung también otorgaba a sus plegables de gama alta. Entonces creo que el nivel de durabilidad es bueno, simplemente hay que tener los cuidados de todo plegable, como cuidarlo del polvo, cuidar de no dejar algún objeto filoso cuando vas a plegar el dispositivo y por supuesto al integrar imanes en el plegable hay que tener cuidado también de que no esté cerca de algún objeto que pueda ser afectado por el magnetismo, como el marcapasos que pueden tener en el corazón. Pero en general el diseño me parece muy bueno y obviamente su punto más fuerte considerando su rango de precio, porque no vas a encontrar otro dispositivo con estas características a este precio. En el costado derecho está el botón de encendido y apagado que al mismo tiempo es lector de huellas, además de los botones de volumen, mientras que el costado izquierdo está completamente limpio. En la parte de arriba está colocado un micrófono junto con una salida secundaria de audio, mientras que en la parte de abajo está la bandeja donde podemos colocar la tarjeta SIM, otro micrófono, el puerto USB-C y el altavoz principal. Y como dato curioso, justo en la zona de la bisagra hay unos elementos en plástico que llegan a sobresalir un poco más de la cuenta a diferencia de otros plegables de gama alta. Así que es un pequeño detalle que podrías sentir al momento de estar utilizando este dispositivo. Ahora hablemos de la pantalla externa. Como te das cuenta es redonda. En este caso tiene un tamaño de 1.19 pulgadas y sinceramente recuerda mucho a lo que veríamos en un reloj inteligente, ya que tiene pocas opciones, pero lo suficiente para darte un poco más de utilidades dentro de un smartphone plegable. Cuando estemos hablando del software te contaré específicamente de qué es lo que puedes hacer en esta pantalla, pero por ahora te cuento que es una pantalla OLED, así que nos ofrece buenos colores, excelente contraste, incluso el brillo es todavía considerablemente bueno. No hay información específica, pero incluso en exteriores puedes llegar a ver bien la hora y otros contenidos. La resolución es de 390 píxeles en su diámetro, entonces tenemos una resolución considerablemente buena. Es una pantalla que en general cumple su función de darte información rápida sin necesidad de desplegar el teléfono, aunque como te digo, en un momento te cuento específicamente lo que puedes hacer a través de ella. Por ahora, déjame contarte sobre la pantalla interna, que es de 6.9 pulgadas, muy similar a otros plegables. También encontramos tecnología OLED obviamente para que sea flexible y nos ofrece colores intensos, contrastes elevados, muy buenos ángulos de visión, lo que podríamos esperar de una pantalla OLED. Y en este rango de precio, incluso si consideras teléfonos tradicionales de formato no plegable, la pantalla llega a ser muy destacable. Nos ofrecerá resolución Full HD Plus, es decir, nos va a dar un muy buen nivel de detalle también, incluso en textos pequeños vamos a ver una buena nitidez, aunque en este caso hace un sacrificio importante y es la tasa de actualización, que se queda estancada en 60 Hz. Obviamente esto dentro del mundo Android puede resultar imperdonable, aunque si consideras que incluso un iPhone 15, que es mucho más costoso que este dispositivo, también tiene una pantalla de 60 Hz, de alguna manera podríamos llegar a entenderlo. Entonces no nos va a llegar a ofrecer movimientos tan fluidos al momento de deslizarte en listas o al deslizarte entre las aplicaciones. Puede llegar a darte una sensación un poco más lenta si ya probaste pantallas de más de 60 Hz. Si solo has probado pantallas de 60 Hz, realmente no vas a sentir algo malo. La pantalla interna tiene un pico de brillo de 1300 nits, así que te da también una buena visualización. El brillo mínimo también es muy cómodo para un uso en las noches y si lo complementas con el modo de atenuación extra que está presente en las opciones de accesibilidad, puedes llegar a tener un brillo ultra bajo que, como te digo, es muy cómodo para un uso en las noches. De hecho, también cuenta con el modo oscuro, el modo de descanso visual y el modo de lectura que pueden poner en escala de grises o con un filtro especial a pantalla. Entonces, no tengo ninguna queja con respecto a la pantalla más que la tasa de actualización de 60 Hz y que por momentos parece responder un poco lento a la respuesta táctil. El sonido será otro de los puntos débiles de este dispositivo sin lugar a dudas. Es un sonido de muy bajo volumen, tiene muy poca potencia y a pesar de que sí tiene una ligera presencia de frecuencias graves, parece que los agudos no llegan a estar tan definidos, así que se percibe como un sonido de una definición ligeramente baja. A través de software trae una opción llamada Best Loudness que supuestamente te permite amplificar más la potencia del sonido, pero no es suficiente. Sigue siendo un sonido relativamente sencillo y pobre de volumen. Y también integra un modo de alta fidelidad a través de software, pero insisto, el sonido se percibe como que no tiene tanta definición debido a la ausencia de unos agudos que lleguen a darle ese toque de brillo que necesitaría el sonido. Escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo.
Tiene dos altavoces y ese es un punto positivo, ya que sí te da una experiencia de sonido estéreo, pero sería lo único positivo en el apartado de sonido, porque realmente el volumen bajo hace que no llegues a disfrutar mucho la experiencia. Además, no integra ningún tipo de ecualizador a través de software y tampoco tiene jack de audífonos, que eso es algo entendible porque necesitan aprovechar lo más que se pueda el espacio en este dispositivo tan compacto. Afortunadamente, si vas a utilizar audífonos inalámbricos, podrías comprarte algunos que sean compatibles con el códec LDAC para tener máxima resolución, ya que sí es compatible con ese códec, además de SBC y AAC. El dispositivo integra dos micrófonos, uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Creo que no podríamos exigirle más de dos micrófonos, así que está bien. Escuchemos una prueba. Esta es una grabación hecha con los micrófonos integrados del Blackview Hero 10. Sinceramente, es una grabación sencilla, parece que sacrificaran tanto en altavoces como en micrófonos. A continuación veremos un video grabado con este dispositivo en un entorno muy ruidoso para seguir analizando el comportamiento de sus micrófonos. Y tal como te das cuenta, si bien no se escucha el sonido saturado, sí se escucha sumamente distorsionado en estos entornos muy ruidosos, así que para nada sería recomendable si te gusta mucho grabar conciertos. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura f2.5 y enfoque fijo. El dispositivo tiene un gesto de 2 toques en el botón de inicio para poder abrir la cámara, aunque no es muy veloz la apertura, pero funciona incluso si tienes el dispositivo con la pantalla apagada, así que definitivamente es útil. Esta cámara frontal evidentemente no será la más ágil del mercado, la respuesta es ligeramente lenta y como te anticipaba, en caso de que trates de plegar el dispositivo, observa que la interfaz no se adapta automáticamente. Sin embargo, el fabricante ha decidido incorporar un botón con lo que puedes adaptar manualmente la interfaz para trasladar los botones a la mitad inferior y la visualización a la mitad superior. Así que puedes llegar a tener este tipo de formatos que son útiles para que utilices este dispositivo como un stand. El temporizador es fácilmente accesible, aunque desafortunadamente no cuentas con el gesto con la palma de la mano para una captura más cómoda, ni puedes tener un obturador flotante, así que dependes por completo del temporizador y después de tu velocidad para que llegues a colocarte en la forma correcta. Observa que también incluye un modo belleza que está separado del modo automático y únicamente tiene un deslizador, así que no tiene tantos parámetros si no activas la inteligencia artificial. Pero si activas la inteligencia artificial, observa que hay muchos más parámetros disponibles para que puedas modificar tu rostro. La cámara frontal de este dispositivo tiene un excelente nivel de detalle, se ve una fotografía muy nítida, en ese sentido es una cámara de muy buena calidad, aunque los colores no son tan saturados como deberían. La cámara tiene enfoque fijo, sin embargo, si estás ligeramente cerca de ella, todavía es capaz de enfocar con buen detalle los resultados, y si tienes el brazo estirado al máximo, también conserva un muy buen nivel de detalle. Entonces, para fotografías grupales tiene un buen desempeño, aunque en este caso es una fotografía de interiores que, como te das cuenta, tiene un menor nivel de detalle. Pero antes de ir a ver las fotografías de interiores, déjame mostrarte que si estás demasiado cerca de la cámara no saldrá un buen resultado debido a que tiene enfoque fijo. Sin embargo, recuerda que en un plegable siempre tienes esta habilidad de tomar fotografías con la cámara trasera y observa el resultado que tendríamos con esta cámara. Definitivamente que los colores ganan mucha más saturación, conservamos un excelente nivel de detalle, así que lo más adecuado es tomarte fotos con el sistema trasero. En condiciones de contraluz, observa que la vista previa aún no luce bien optimizada y de hecho desafortunadamente el resultado tampoco. Así que en este caso sí es una de las principales debilidades de este dispositivo. Y si te tomas foto con el sistema trasero, observa que a pesar de que tiene un mejor equilibrio de luces y sombras, todavía el color de la zona de sombras queda un poco extraño. En interiores nuevamente los colores lucen un poco pálidos con la cámara frontal y evidentemente perdemos un poco de definición y se incrementa ligeramente el granulado. Pero si usas el sistema trasero ganas
ganas nuevamente esta buena saturación de colores, aunque observa que el ruido sigue estando un poco presente, sin embargo se mantiene un excelente nivel de detalle. En las noches, si tienes una buena fuente de iluminación, el resultado es relativamente bueno con la cámara frontal, aunque como te digo, evidentemente que el resultado será todavía mejor con la cámara trasera, teniendo un mejor nivel de detalle. Y en las noches, a contraluz, observa que no es capaz de exponer bien las zonas más iluminadas, y con el sistema trasero mejora un poco, pero todavía no es lo suficientemente elevado como para destacarlo. Y por último, observa que en este caso los retratos con la cámara frontal no salen bien porque no es capaz de mantener enfocados a los objetos y no puedes tomar fotografías de retrato con el sistema trasero aprovechando la pantalla externa. En la parte trasera vamos a encontrar la cámara ultra wide de 15 milímetros aproximadamente, con 8 megapíxeles en su sensor, apertura f2.2 y enfoque fijo. Después encontraremos la cámara principal de 25 milímetros aproximadamente, con un sensor de 108 megapíxeles, apertura f1.9 y enfoque automático. La vista previa, como siempre, tiene un pequeño retraso, pero observa que en este caso sí es posible capturar prácticamente el momento exacto, incluso puedes anticiparte un poco. El dispositivo también tiene una ráfaga de hasta 20 fotografías, aunque hay que tener el HDR desactivado para que funcione. El espacio entre una foto y otra es considerablemente corto, así que puede resultar útil. Y como te das cuenta, no tarda tanto en empezar, más o menos un cuarto de segundo. Nuevamente vamos a tener este botón para activar de forma manual esta especie de modo flex para que podamos tener esta experiencia al momento de estar capturando nuestras fotografías, aunque no podemos trasladar el visor a la mitad que queda en la parte inferior, a diferencia de otros plegables más avanzados. Si tocas en pantalla puedes ajustar la exposición y también el enfoque, y también cuenta con un modo profesional donde tenemos más parámetros como el balance de blancos, el ISO que puede llegar hasta 1600, la compensación de la exposición, el enfoque y la velocidad de obturación, que puede ser de hasta 0.3 segundos. Sinceramente se queda un poco corto comparado con otros dispositivos y su modo manual. Además no nos permite la captura de fotografías en RAW. En este caso no integra ningún escáner especial de documentos en la cámara, así que hay que descargar una aplicación por separado. Y para escanear códigos QR debes acceder a Google Lens. Tenemos el acceso directo en la esquina superior izquierda y a través de esta aplicación sí podemos realizar el escaneo de estos códigos. Este dispositivo sí cuenta con un modo de captura en alta resolución y observa que parece que sí llega a conservar un buen nivel de detalle para estas fotografías, aunque en realidad el color y el contraste no luce tan atractivo. Pero sin el modo de alta resolución, desde el modo automático creo que los colores son un poco mejores, sin que lleguen a ser 100% precisos, pero lo que esperaríamos de un dispositivo de la gama media. Sinceramente tiene un buen desempeño, no hay nada de qué quejarse. La cámara ultra wide tiene una calidad mucho menor, observa que en las orillas veremos mucha distorsión y aberración cromática, entonces nos confirma que no es una cámara tan avanzada, pero al menos está presente en vez de una cámara de profundidad o una cámara macro que sería mucho más inútil. Este es otro ejemplo de la cámara principal, solo para que veas la amplitud que podríamos ganar con la cámara ultra wide, aunque el color sí cambia muchísimo entre la cámara principal y la cámara ultra wide, ya que la cámara ultra wide tiene tonalidades más cálidas, que en este caso fueron un poco más precisas. Sin embargo, como te digo, la cámara ultra wide genera mucha más aberración cromática y distorsiones a lo largo de la fotografía. Sin embargo, observa que el dispositivo nos permite tomar fotografías panorámicas con la cámara principal, aunque no es una panorámica de alta resolución, así que es más o menos sencilla, pero te podría ayudar también a tener una captura amplia. En interiores la cámara ultra wide va a sufrir mucho más, tiene colores más pálidos todavía, además de que aparece un poco más de granulado, aunque sinceramente el granulado lo controla bien, pero tenemos un color muy pálido. Y con la cámara principal el color mejora, pero sigue siendo bastante pálido, así que en este sentido la experiencia sí va a ser sencilla. Necesitas una buena iluminación para tener una fotografía de mayor calidad, aunque afortunadamente el ruido lo maneja y lo controla muy bien. Aquí el único defecto es que los colores salen muy pálidos. En escenas de movimiento, tanto la cámara ultra wide como la cámara principal logran congelar muy bien estas escenas para que todo salga bien definido. Y en escenas de contraluz observa que la vista previa aún no está bien optimizada y a pesar de que tiene HDR automático, en realidad no es capaz de compensar de buena manera luces y sombras. Así que como te das cuenta, la cámara todavía necesita mucha más optimización si se quiere aprovechar para tener mejores resultados, ya que el sensor es bueno, pero todavía los resultados no lo son tanto. Con la cámara ultra wide no llega a detectar muy bien el rostro
rostro y de cualquier forma tampoco se ve un buen equilibrio entre luces y sombras. En las noches, si tienes una buena fuente de iluminación, el resultado todavía puede ser atractivo tanto con la cámara principal como con la cámara ultra wide. Incluso usando el modo noche con la cámara principal, observa cómo eleva mucho más el nivel de detalle. También las zonas más iluminadas las llega a exponer de mejor manera, así que es altamente recomendable utilizar el modo noche. Por cierto, también puedes utilizar el modo noche con la cámara ultra wide, algo que es totalmente positivo para mejorar la imagen, aunque todavía permanece una gran presencia de granulado en las zonas más oscuras. Y en situaciones de penumbra, este dispositivo no llega a tener un buen desempeño, ya que no es capaz de recoger mucha iluminación. En el zoom, este dispositivo tampoco logra aprovechar bien su sensor de alta resolución. El zoom máximo es 4x y aún así se ve simplemente como una imagen estirada, así que no logra aprovechar bien el sensor. Y para fotografía macro, a pesar de no tener cámara macro, observa que la cámara principal hace un buen trabajo sin lugar a dudas. De hecho, si utilizas un poco de zoom digital, todavía la fotografía luce bien en cuanto a nivel de detalle. Y finalmente, para la fotografía de retrato, observa que definitivamente el dispositivo es muy malo. Hay algunas zonas que logra mantener enfocadas, pero incluso en el mismo cuerpo observa que el cabello y otras zonas no están bien enfocadas, confirmándonos que es un dispositivo sumamente sencillo para este tipo de actividades. Para la grabación de video, la buena noticia es que este dispositivo soporta la resolución 2K con la cámara principal, algo que realmente llega a ser destacado en este rango de precio, incluso en formatos tradicionales de teléfonos. También observa que cuenta con un botón donde podemos activar un modo belleza que conserva todavía la resolución 2K. De hecho, también podemos acceder a funciones más avanzadas de inteligencia artificial para mejorar el estilo del rostro. Y nuevamente, el modo flex lo deberías activar manualmente a través de este botón. Y al momento de iniciar tu grabación de video, observa que vamos a contar con un botón para pausar y reanudar nuestro contenido, otro botón para tomar fotografías y también un botón para encender la linterna sin la necesidad de detener primero nuestra grabación de video. De hecho, también está presente este botón para trasladar el visor a la parte superior y activar esta especie de modo flex sin la necesidad de cortar tu grabación de video. Así que creo que el software todavía en este sentido está bien adaptado. La grabación de video con la cámara ultra wide va relativamente bien, considerando que es una cámara que no va a ser la principal, aunque se nota inmediatamente que no tiene estabilización, pero parece que capta lo suficientemente bien los colores, aunque sí tiene saltos agresivos en la exposición que definitivamente pueden llegar a estropear ciertos resultados. La cámara principal va a tener una calidad ligeramente superior, sobre todo al momento de definir a los objetos. También los colores lucen con mejor calidad a través de la cámara principal. Sin embargo, también notamos un poco de saltos en la exposición que no son tan agradables de ver, y también se nota que la estabilización no llega a ser lo suficientemente buena. En escenarios de interiores, la cámara ultra wide pierde todavía más definición, aunque todavía controla bien la presencia del ruido, pero se siguen notando saltos en la exposición, a pesar de que la saturación de los colores todavía en las zonas que tienen un poco más de luz se logra mantener bien, pero definitivamente no es un dispositivo que destaque en la grabación de video. La cámara principal mejora bastante el nivel de detalle y los colores también en este tipo de escenarios, aunque se nota un poco de ruido y granulado, pero para el rango de precio, considerando que es un dispositivo plegable, creo que no podríamos exigirle mucho más. Los colores se mantienen bien, afortunadamente. Y por cierto, olvidaba destacarte como un punto muy fuerte que graba video en 2K. Sin embargo, en escenarios de contraluz observa cómo va a quemar por completo el fondo iluminado si es que estás en una zona de sombras. Si deja de detectar tu rostro, va a volver a compensar bien la iluminación, pero esto puede provocar resultados que no son muy agradables si estás grabando en este tipo de escenarios. Lo recomendable será grabar con la luz de frente y no detrás, ya que incluso el enfoque puede llegar a batallar en estos escenarios. La cámara ultra wide va a tener exactamente el mismo comportamiento, por lo que no es recomendable grabar con ella en estos entornos. En las noches vamos a notar que también tiene el mismo comportamiento, es decir, hay saltos agresivos en la exposición. Si hay alguna fuente de iluminación, sí llega a tener un buen resultado, pero si estás en las zonas más oscuras donde no hay mucha luz, hay mucha presencia de granulado y obviamente hay menor nivel de detalle. Con la cámara principal deberíamos tener un mejor resultado, pero la verdad es que si estás en una zona de buena iluminación, sí tienes un buen resultado. Sin embargo, los saltos en la exposición pueden verse muy agresivos. Pero si te vas a la zona
zonas más oscuras incluso baja muchísimo su tasa de fotogramas por segundo, por lo que el video se puede tornar mucho más lento, aunque sí maneja bien el ruido, pero definitivamente no es recomendable grabar en zonas muy oscuras. El dispositivo permite desactivar o activar la estabilización, así que observa cuál es el resultado cuando tienes la estabilización desactivada. Definitivamente que se notan muchísimo los pasos al momento de ir caminando y al momento de ir corriendo, obviamente esto se va a exponenciar muchísimo más. Si tienes habilitada la estabilización, se supone que debería mejorar, pero sinceramente no hay una evolución muy notable. Se siguen notando movimientos muy bruscos, incluso al ir caminando, y obviamente al ir corriendo esto se nota aún más. Con la cámara ultra wide podrían llegar a disimularse un poco más los movimientos debido a la amplitud del lente, pero aún así, tanto caminando como corriendo llegan a ser muy notables, así que no es recomendable grabar video moviéndote. Curiosamente sí integra un modo de cámara lenta, así que en este sentido sí llega a cumplir bien como un dispositivo de la gama media. Y con respecto al enfoque, creo que también lo llega a manejar todavía de buena manera, tanto en movimientos muy bruscos como en movimientos suaves, aunque para los movimientos suaves sí necesitas tener una buena iluminación para que no llegue a confundirse. Y con respecto al zoom, observa que en este caso es de mayor calidad que en la fotografía, pero sigue sin ser muy impresionante. De hecho, hay algunos saltos agresivos por ahí al momento de estar tratando de hacer zoom out que resultan muy extraños. El alcance máximo es de 4x y definitivamente esperamos que con una actualización esto se mejore. Por cierto, si inicias la grabación desde la cámara ultra wide, no te permite cambiar dinámicamente a la cámara principal, así que las tienes que usar por separado. La cámara frontal no está tan mal en cuanto a detalle y resolución. Sin embargo, sí vamos a notar que no tiene estabilización y eso provoca que el video caiga muchísimo de nivel y luzca como un video mucho más sencillo. Los colores de igual manera no parecen estar muy precisos. Evidentemente tendrá enfoque fijo, así que es una cámara sencilla como generalmente solemos ver en los plegables. El detalle aquí es que el dispositivo no nos permite grabar con el sistema de cámaras externo, como sí lo encontramos en prácticamente todos los demás plegables. Así que en este caso no hay manera de hacer que el video selfie se vea mejor. En interiores también vamos a ver un video de una calidad sencilla. No vamos a encontrar un buen contraste y un buen nivel de detalle porque no hay tanta luz presente. Así que definitivamente que no va a ser recomendable grabar en modo selfie con este dispositivo, a pesar de ser un plegable con el que generalmente veíamos esto como ventaja. Y observa cómo en las noches también habrá mayor presencia de ruido, sobre todo cuando hay más movimiento. Los colores pueden lucir un poco más pálidos de lo que nos gustaría, aunque grabando en contraluz nocturna no es algo exageradamente grave como si lo veíamos en el día, e incluso en las zonas más oscuras me parece que el dispositivo logra defenderse considerablemente bien, tomando en cuenta obviamente que es un dispositivo sencillo, pero definitivamente lo que decepciona es que no te permita grabar en modo selfie con el sistema externo. El software es uno de los puntos más importantes de los dispositivos plegables, precisamente para tratar de aprovechar la experiencia de un dispositivo plegable que por lo general tiene una pantalla externa y el modo flex. Entonces, en este caso, el dispositivo viene con Android 13. De entrada, eso nos llega a decepcionar un poco, siendo un dispositivo del 2024. Aunque el fabricante supuestamente le promete 3 años de actualizaciones, pero no ha recibido Android 14 a la fecha. Entonces, creo que serán actualizaciones muy lentas y no estoy tan seguro que sí vaya a recibir un muy buen soporte. Viene con una capa llamada Dock OS 4.0 que sinceramente tiene un diseño agradable. La estética está modificada y de hecho también le agregan algunas funciones especiales que no había visto en otros dispositivos, así que siempre me parece interesante probar un sistema operativo distinto al resto de fabricantes. Pero primero déjame contarte qué es lo que puedes hacer en la pantalla externa, ya que a través de la pantalla interna puedes llegar a personalizar tu experiencia. De hecho, podrías apagar por completo esta pantalla para que nunca encienda y esté completamente desactivada. No estoy seguro si alguien va a desactivar esta pantalla, pero existe la opción. Después vamos a poder reacomodar todos los elementos que existen en esta pantalla, ya que no solo puedes ver la hora, sino que también tienes un widget de acceso al reproductor musical. Otro widget que te da la información de tu actividad física, como el número de pasos, calorías aproximadas y tiempo de actividad, muy similar a lo que vemos en un reloj inteligente. Después está el widget del clima, que igual es muy similar a un reloj inteligente. Y por último, el acceso a la cámara. Aunque debo decir que el acceso a la cámara es muy básico porque solamente muestra la vista previa de la cámara y un botón de fotografía, pero no puedes cambiar a distintos modos, no puedes cambiar a grabación de video, no cuenta con un gesto para
para tomarte la fotografía de manera sencilla y de hecho si no la estás usando por un poco de tiempo se va a cerrar. Entonces si te tardaste mucho en estarte acomodando para tomar la foto, tienes que volver a abrir la cámara posteriormente. También algo que me ha molestado es que no muestra ninguna animación cuando ya tomó la fotografía. Entonces debes pulsar los botones de volumen, pero no te das cuenta si ya tomó la fotografía o no hasta que revisas las fotografías con el dispositivo desplegado. Así que el software de la pantalla externa me parece que debería mejorar porque a la fecha es muy sencillo. También te va a permitir revisar tus notificaciones, pero solamente las vas a poder leer. No vamos a encontrar algún botón de dictado de respuestas ni nada por el estilo. Y por último, las llamadas sí las puedes contestar directamente desde la pantalla externa, pero como te digo, tiene funciones limitadas y además el software se percibe muy simple, muy similar a lo que veríamos en un smartwatch de los más sencillos. A pesar de eso, sí tiene una personalización suficientemente amplia para esta pantalla externa, así que puedes cambiar el estilo del reloj entre diferentes opciones predeterminadas. De hecho, también podrías tener una vista completamente distinta o cargar tu propia fotografía. Entonces sí hay varias opciones de personalización para la carátula inicial de esta pantalla, pero sí está un poco desaprovechada. Ojalá que con alguna actualización puedan ir corrigiendo este tipo de detallitos, sobre todo en el funcionamiento de la cámara, que actualmente es muy sencillo. Y en el caso de la pantalla externa no encontraremos un sensor de brillo automático, sino que también a través de la configuración podemos regular esa cantidad de brillo y también debes seleccionar qué reproductor va a controlar el widget de música. Entonces le falta mucho por mejorar, se percibe como un software todavía muy verde. De hecho, ese es el único software que podría distinguirlo como un dispositivo plegable. Como te digo, no incluye algún sensor que permita que otras aplicaciones se adapten en el modo flex. Ese definitivamente que es uno de sus principales defectos, pero tiene otras opciones. Las opciones de personalización son ligeras, pero cuenta con 2 temas distintos que puedes elegir. También podrías elegir el paquete de iconos de estos 2 temas. Y obviamente no encontramos Always On Display ni en la pantalla interna ni en la pantalla externa. De hecho, para la pantalla externa había olvidado mencionarte que por momentos puede ser un tanto complicado desbloquearlo, ya que el lector de huellas se activa con bastante facilidad y si lo estás sosteniendo llega a bloquearse después de varios intentos fallidos. Así que hay que desplegar el dispositivo para poder seguirlo utilizando. También integra gestos para hacer capturas de pantalla deslizando 3 dedos hacia abajo o abrir la cámara rápidamente deslizando 3 dedos hacia arriba, y tiene una barra lateral donde puedes agregar atajos de aplicaciones e incluso 2 paneles de herramientas adicionales como el clima y la brújula, algo que no había visto en otros dispositivos que no fueran Galaxy. Así que me llamó la atención cómo puedes agregar más paneles, pero los accesos directos a las aplicaciones son simplemente atajos, ya que este dispositivo no cuenta con una función de ventana flotante. También hay otra opción para limpiar el altavoz, tratando de emitir un sonido fuerte que pueda expulsar cualquier polvo o alguna basura que haya ingresado. Y tiene otra opción para tratar de escanear códigos QR supuestamente con mayor facilidad, pero sinceramente no le entiendo. También cuenta con la isla dinámica, que está suficientemente bien adaptada, la verdad me llamó la atención. Por ejemplo, si estás en algún reproductor musical o en YouTube, simplemente al salirte de esa aplicación vas a notar que se minimiza en la parte superior esta herramienta, y si pulsas sobre ella aparecen más controles multimedia, algo que realmente es cómodo para poder controlar este tipo de cuestiones en un solo toque sin la necesidad de volver a la aplicación. También la grabadora de voz es compatible con esta herramienta y posiblemente algunas otras herramientas del sistema, pero otra vez no está un listado específico de qué aplicaciones son compatibles con esta función. El temporizador, por ejemplo, no es compatible, entonces se percibe como un software que todavía está en desarrollo. A pesar de eso, sí integra el modo de pantalla dividida, aunque lo debes habilitar desde la lista de aplicaciones en multitarea, dando el menú y después seleccionas que quieres partir la pantalla. Y también tiene el modo de una sola mano, pero solo se reduce en el eje vertical, así que no es tan cómodo. En este caso tengo una versión que parecía ir destinada a Rusia, ya que también agrega varias aplicaciones y servicios de Yandex, que sería una especie de alternativa a Google de Rusia. Así que hay varias herramientas, incluso de inteligencia artificial, pero todo de Rusia. Hay que decir que también cuenta con una aplicación que congela a otras aplicaciones, cosa que puede resultar muy útil si tienes varias aplicaciones que no quieres que te estén consumiendo energía en segundo plano o algo por el estilo, pero quieres tenerlas disponibles para algún momento en el que las vayas a necesitar. Entonces las puedes congelar de manera muy sencilla. También trae una aplicación llamada modo de enfoque, donde tú puedes seleccionar diferentes estilos de enfoque y qué aplicaciones estarán disponibles en cada uno de esos modos. Por ejemplo, si llegó la hora de trabajar, puedes decirle que solo estén disponibles las aplicaciones
aplicaciones de trabajo, y si quieres despejarte del trabajo puedes tener otro modo donde no te permite ingresar a las aplicaciones de trabajo. Entonces puede resultar más o menos útil. Y curiosamente también agrega su propia aplicación de salud donde puede llevar un conteo de tus pasos y puedes agregar tu información de peso para llevar un control, aunque estos registros más avanzados obviamente deben ser de forma manual. En general el sistema no me ha desagradado, sin embargo sí se percibe todavía en una etapa muy inicial, ya que incluso te vas a encontrar con diferentes palabras y términos mal traducidos, lo cual nos confirma que todavía necesita varias actualizaciones. El dispositivo integra un lector de huellas lateral que soporta 5 registros. El reconocimiento es rápido, aunque por momentos sí hay que estar repitiendo la lectura. En mi caso no considero que tenga un nivel muy alto de precisión. Puede ser porque está muy delgadito, entonces eso puede provocar lecturas erróneas, pero para términos de seguridad sí te funciona. También tiene desbloqueo facial, aunque solo es en 2 dimensiones, así que no le hacemos mucho caso. Y también integra el desbloqueo inteligente de Google para que registrando tu ubicación o algún dispositivo de confianza, este celular se mantenga desbloqueado. Tiene también el gestor de contraseñas de Google, pero no funciona bien, solamente rellena la contraseña, pero no el usuario en Snapchat, por ejemplo. Así que parece que todavía debería mejorar, aunque al menos sí solicita la huella antes de rellenar estos formularios. Y no tiene una carpeta segura nativa, sino que dependes de la carpeta de Google Files o de Google Fotos, pero sí trae una opción para bloquear el acceso a determinadas aplicaciones para que necesites una autorización antes de poder ingresar. De hecho, curiosamente también incluye un modo niños que está disponible dentro de las aplicaciones. Dentro de este modo tú puedes seleccionar qué aplicaciones estarán disponibles, también puedes seleccionar cuánto tiempo quieres que esté disponible esa sesión y si quieres tener un control del límite de datos móviles que pueden llegar a gastar los niños. Entonces no ofrece tantas funciones como otras herramientas que he visto, pero hay otros fabricantes que no integran modo niños y por eso puede llegar a ser muy destacable su incorporación. Aunque para poder salir de este modo niños solicita una contraseña y no puedes hacerlo a través de tu huella, lo cual sería mucho más fácil. Y en otras cosas de seguridad depende de Google. Por ejemplo, no integra alguna colaboración con un antivirus, así que depende de Google Play Protect. Y también si llegas a perder tu dispositivo, dependes de la red de Google para tratar de encontrarlo. La batería es de 4000 mAh, obviamente estamos delante de una batería un poco pequeña, pero considerando que es un plegable de gama media, la verdad es que no me decepciona mucho. Obviamente sí debes estar consciente que la batería va a rendir un poco menos de lo que rinden los smartphones en promedio en la actualidad, así que en mi prueba con la aplicación de drenado en primer plano alcanzó poco más de 3 horas, en segundo plano estuvo cerca de alcanzar 4 horas, aunque tiene una gestión muy agresiva y cerraba constantemente esta aplicación que estaba funcionando en segundo plano. Entonces, en general la batería sí llega a ser un punto un poco débil, pero es muy similar a lo que vemos en otros plegables de formato vertical, incluso más costosos. Así que si lo comparas con otros plegables, en realidad creo que no está mal. También incluye un modo de ahorro tradicional y un modo de ahorro ultra que te permite agregar algunas aplicaciones que consideres esenciales, pero curiosamente son solo aplicaciones del sistema. Así que, por ejemplo, no podrías agregar WhatsApp a este listado. Por otro lado, soporta carga de 45 watts y el cargador sí viene incluido en la caja. Sinceramente, esto me ha parecido muy bueno. En 15 minutos en mi prueba cargó hasta el 35%, en media hora llegó hasta 68% y la carga completa la terminó en poco más de una hora. Así que realmente sí llega a cargar de manera muy rápida. Y algo positivo es que también tiene buenas funciones de software para cuidar a la batería, así que tiene carga inteligente en caso de que quieras dejarlo cargando toda la noche y también tiene el bloqueo de carga con límite personalizado entre 70, 80 o 90% en caso de que tengas que dejarlo siempre enchufado a la corriente cuando lo estás utilizando. De hecho, esta última opción que te menciono, muchos otros fabricantes todavía no la integran, por eso me gusta el desarrollo que está teniendo esta marca, aunque todavía le falta mucho más. En la conectividad también encontraremos otro de los sacrificios, ya que no tiene compatibilidad con redes 5G, que al día de hoy creo que es algo que cada vez es más habitual, pero este dispositivo todavía no lo integra, así que debes quedarte con redes 4G y no tiene alguna opción para bloquearle los datos móviles a determinadas aplicaciones. También soporta Wi-Fi 5, así que no tiene una velocidad de descarga tan impresionante ni en Wi-Fi ni con datos móviles, pero para la gama media está bien. Tiene Bluetooth 5.2 y tiene NFC, de modo que sí podrías hacer pagos directamente desde tu celular y no tiene radio FM. Lo que sí puede es proyectar su pantalla de forma inalámbrica, aunque lo hace simplemente en formato de espejo y no lo puede hacer a través de cable.
Y por último, sí soporta Android Auto y en los sensores no han recortado algo, lo cual me parece muy curioso porque generalmente cuando tratan de ajustar el precio, lo primero que recortan son los sensores, pero en este caso sí trae acelerómetro, sensor de campo geomagnético, sensor de orientación, giroscopio y un sensor de proximidad físico, entonces no me ha decepcionado en este sentido. El ecosistema de Blackview podría resultar un poco limitado en cuanto a interacción, aunque Blackview es una marca que sí te va a ofrecer una tablet, algunos relojes, audífonos, incluso computadoras. Sin embargo, a pesar de que cuenta con un buen número de dispositivos de la misma marca, en realidad no tienen una interacción tan avanzada entre sí. Sin embargo, Blackview parece que sí está interesada en crear su propio ecosistema, lo cual es bueno, pero por ahora todavía depende mucho de Google y las tecnologías que Google ha desarrollado, como QuickShare o Google FastPair para interactuar con otros dispositivos. También depende de Google en el almacenamiento en la nube y el control de los dispositivos del hogar, así que todavía le falta mucho por recorrer a esta marca si quiere llegar a ser muy grande. Vamos a la prueba de rendimiento. Este dispositivo integra el procesador MediaTek Helio G99, un procesador que ya hemos probado y consideramos bueno, aunque lo hemos probado en dispositivos más económicos. Ese será otro de los sacrificios de este dispositivo, aunque insisto, no es un mal procesador, probablemente para una buena cantidad de personas va a darte un desempeño suficientemente fluido, pero en el rango de precios sí podrías encontrar procesadores más potentes en dispositivos de formato tradicional. La buena noticia es que tiene 12 GB de RAM, que en un momento vamos a probar si realmente los aprovecha o no. Como ves, tardó 3.25 segundos en promedio en abrir cada aplicación. Desde mi punto de vista es un desempeño aceptable considerando el formato plegable. Siempre hay que tomar en cuenta eso porque insisto en que en este rango de precio obviamente sí vas a encontrar dispositivos con procesadores mucho más poderosos en este rango de precio. Y observa que con estos 12 GB de RAM sí puedes mantener una ejecución fluida de varias aplicaciones de forma simultánea. Tengo 16 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y no veo algún reinicio entre ellas, entonces en este aspecto sí mantiene un desempeño bastante elevado, a diferencia de otros dispositivos de la categoría que integran 8 GB de RAM. De hecho, en algunos casos podrías tener hasta 6 GB de RAM en este precio, entonces es súper destacable que podamos encontrar 12 GB de RAM en un dispositivo plegable de este precio. De hecho, observa que también tiene la función de memoria RAM virtual, con lo que puedes llegar a extenderla hasta otros 24 GB adicionales, que definitivamente considero innecesario. También encontraremos 256 GB de almacenamiento interno, algo que es muy destacable considerando que estamos hablando de un dispositivo plegable. Pero vamos a poner a prueba qué tanto tarda en exportar un video con duración total de 1 minuto en Full HD, aunque los videos han sido grabados en 2K, solamente como referencia. Y como te das cuenta, tardó menos de 30 segundos, así que considero que tiene muy buena velocidad. La única pequeña desventaja que yo le vería en términos de rendimiento es que no cuenta con slot para tarjetas micro SD, pero tiene suficiente almacenamiento interno, un procesador bueno para la gran mayoría de usuarios y también una muy buena cantidad de memoria RAM. Para los juegos, observa que tiene una aplicación llamada Modo de Juegos, donde tenemos un gestor con los juegos que tiene instalados. Cuenta con un botón para acelerar la memoria, que básicamente es liberar espacio en la memoria RAM. También hay un botón en la parte de arriba que tiene una especie de modo buceo. Al menos ese es el nombre que le han puesto en la traducción, pero significa que va a evitar que alguna llamada llegue a interrumpir tu juego. Como ves, también puede bloquear notificaciones y algunas otras interrupciones, entonces pueden ser herramientas útiles. Sin embargo, al momento de ingresar a algún juego, observa que ya no tiene algún panel de herramientas adicionales, así que solo es la aplicación gestora y el bloqueo de interrupciones. En Call of Duty de forma predeterminada encontramos la calidad media a una tasa de cuadros media. En este caso subimos hasta la tasa de cuadros alta para la prueba y nota que varios efectos están deshabilitados y no disponibles en este procesador. Sinceramente, si la calidad gráfica no te interesa demasiado, creo que sí puedes llegar a tener una buena fluidez. Obviamente no estamos jugando con gráficos exageradamente detallados, pero definitivamente que la experiencia es muy buena, tiene buena estabilidad, algunos pocos picos bajos, pero lo más bajo que llegó fue a 33 fotogramas por segundo, así que sigue siendo bastante fluido. Y de hecho, curiosamente, a pesar de ser un plegable en donde no hay mucho espacio para refrigerarse, en este caso no parece tener tantos problemas de calentamiento. Así que está bien.
En el juego de Legends cambiamos el ajuste automático por un ajuste medio a 60 fotogramas por segundo para poner una prueba adecuada a su precio. Y otra vez la estabilidad fue muy buena, no vamos a tener tantas fluctuaciones en los fotogramas por segundo. Lo más bajo que llegó fue 34 fotogramas por segundo, pero mantuvo un promedio totalmente de 60, así que realmente sí puede llegar a darte una muy buena jugabilidad. Aquí lo único que le podríamos criticar es que algunos juegos no llegan a adaptarse de buena manera para aprovechar la pantalla amplia que tiene, así que tiene algunas franjas negras a los lados, algo que no sucede en otros plegables. En el juego de Bob Esponja tiene de forma predeterminada la resolución baja y calidad media, pero subimos la resolución a un nivel medio a 60 fotogramas por segundo para esta prueba. Y en este caso mantuvimos el suavizado encendido. Y nuevamente la experiencia fue buena, aunque en este caso hubo un poco más de fluctuaciones en los fotogramas por segundo, pero nada que estropee por completo la experiencia. Sigue teniendo un promedio bastante alto de fotogramas por segundo y sigue sin bajar mucho en su pico más bajo, aunque en este caso la temperatura sí llegó a ser un poco más elevada, pero sigue dando un buen desempeño. Así que incluso sin ser un dispositivo enfocado para gamers y considerando que es un dispositivo plegable, creo que el desempeño es bastante destacable. En Genshin Impact de forma predeterminada tiene la calidad muy baja, para la prueba lo subimos a un nivel bajo y subimos a 60 fotogramas por segundo. Y en este caso sí hubo muchas más fluctuaciones en los fotogramas por segundo, aquí es donde más se va a llegar a notar que es un dispositivo que obviamente no será un especialista en juegos. Su pico más bajo fue de 14 fotogramas por segundo, entonces eso definitivamente que puede llegar a ser molesto para algunos usuarios. Por momentos sí llegó a subir hasta 57 fotogramas por segundo, pero eran momentos donde no había tantos movimientos o animaciones, entonces por eso te digo que tiene varias fluctuaciones, no tiene tanta estabilidad, aunque en este caso destaco que no llegó a calentarse en exceso. Pero definitivamente si tú eres un gamer que quiere jugar este tipo de contenidos, debes adquirir algún dispositivo con un procesador más poderoso y más enfocado al gaming. Pero considerando que estamos hablando de un plegable económico, el rendimiento sinceramente que ha sido muy bueno. Así que como conclusión, este dispositivo parece ser una buena propuesta para quien busca aproximarse a los plegables pero no quiere gastar demasiado dinero. Se nota que todavía no es un producto 100% maduro, pero sinceramente me ha dejado una buena sensación al ser una marca desconocida ofreciendo un plegable de gama media. Ojalá que para la próxima generación puedan mejorar el sonido, la calidad de la grabación de video, la calidad del software, y creo que mejorando esos 3 puntos podría dar una experiencia todavía mucho mejor, incluso considerando el precio bajo que tiene. Por ahora hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.